Bueno, Álvaro, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bienvenido. Acá estamos compartiendo. Bienvenido. Con Neftalí, la radio. Qué bueno tenerte este tiempo, Álvaro, porque sabemos que son tiempos finales, pero es tiempo de recoger la cosecha. Sí, fundamentalmente el tema que hoy quiero compartir es puesto los ojos en Jesús. Gloria a Dios. Porque la pregunta que nos hacemos, hay una gran cantidad de gente que si hiciéramos la pregunta, ¿crees en la existencia de Dios? Te dirían que sí. Por ejemplo, los espiritistas, los islámicos, los budistas, las religiones de todo tipo, todos creen en la existencia de Dios. Amén. Y la palabra dice también que hasta los demonios creen en la existencia de Dios. O sea, saben que Dios existe. Pero la clave no está en la existencia de Dios, sino en qué Dios creemos. Amén. Y entonces el programa, el mensaje central de todo esto es que en Jesucristo está la deidad. Uno de los problemas grandes que hubo en Colosas Amén. es que se generaron problemas y habían surgido ciertas historias sobre lo que era Jesús. Y entonces el apóstol Pablo le manda una carta a los colosenses hablando de la deidad de Jesús. Y acá está bien el tema clave. Amén. Por eso dice que la Biblia que Él es la piedra de ángulo, donde se establece todo el edificio. Claro, ahora nosotros no ponemos piedra de ángulo, Sí, claro. pero las construcciones antiguas era colocar en el medio una piedra donde iban todas las maderas colocadas y era la base De todo. de la estructura. Entonces, al poner los ojos en Jesús, estamos creyendo que el Padre creó un plan de salvación, que ya está en el libro de Génesis, Amén. para que todos nosotros creamos en Él. Y entonces, el tema de la creencia en Dios, fundamentalmente va acompañado de esta pregunta: para ti, Jesús, ¿quién es? Amén. Entonces, por ejemplo, para los islámicos, Jesús es un profeta, está reconocido como profeta, Amén. porque Mahoma lo cita. Para muchos grupos animistas aparece el Sagrado Corazón de Jesús, aparece la figura de ese Jesús que aparece en un tipo de dibujo que es muy típico de ellos, donde aparece medio celestón. Sí, sí, le ponen toda una imagen que aparece en muchos los lugares, en todos los lugares donde se hacen la venta de todas las cosas para el espiritismo aparece Jesús. Jesús está en los brujos. En los brujos, por eso todo. Entonces, el tema es si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, y por lo tanto los propios judíos lo terminaron matando y crucificando, porque cuando le hacen la pregunta clave, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le contesta al sumo sacerdote: tú lo has dicho. Y ahí cuando le dijo: tú lo has dicho, te estás haciendo igual a Dios, rasgó las vestiduras, lo agarró a golpes, bueno, todo fue un escándalo, se rasgaron las vestiduras el sumo sacerdote, porque eso era una blasfemia, porque era el Mesías anunciado. Amén. Y el Mesías entonces ahora estaba ahí delante de ellos, el Galileo, el que en ese momento ya lo habían detenido, estaba preso, y ellos nunca se imaginaron que el Mesías lo iban no solamente a estar presos, sino que lo iban a pasar por todas estas cosas. Entonces ahí viene la clave de Jesús. Amén. Y todos esperaban ese rey que viniera a reinar, ¿no? Aquel rey que viniera con un caballo. Ahora, yo me quiero detener en algunas cosas, porque en los judíos hoy día siguen esperando al Mesías. Hace unos años estuve en Estados Unidos, y hay una comunidad muy grande en Estados Unidos, sobre todo en dos zonas, en New Jersey y en Brooklyn. Pero en Brooklyn había una sinagoga muy grande, en las cuales cuando yo estuve hace unos 10 años atrás, decían que el líder de ese lugar tenía que ser el Mesías, porque era multimillonario. Claro, el multimillonario en dólares, ellos están esperando un Mesías sumamente rico y poderoso, que tenía en ese momento como 80 años. Y entonces esperaban, pero se murió. Bueno, a Jesucristo lo hacían con caballo y todo, Sí, y él entró sí. con un pollino. Y entonces, pero ¿qué pasa? La gente desconocía la profundidad de la palabra. En estos días estaba enseñando acerca de cosas extraordinarias que aparecen en la Biblia, por ejemplo. No solamente las descripciones que aparecen en los profetas acerca del ministerio de Jesús. Por ejemplo, Isaías, si vos lees el libro de Isaías, es el quinto evangelio, se le llama, o el evangelio del Antiguo Testamento. Porque si vos encontrás en Isaías, aparece toda la descripción de Jesús, desde su nacimiento, que era Dios, incluso dice Padre nuestro,
Dios con nosotros, o sea, Emmanuel, Dios con nosotros, aparecen toda una serie de detalles. Pero hay unas cosas que son muy interesantes a entender, por ejemplo, acerca del ministerio de Jesús. Por ejemplo, en el libro de Hebreos habla de que él es según el orden de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Un rey que al mismo tiempo era sacerdote. Sabes que en el Antiguo Testamento o eras rey o eras sacerdote. No podías mezclar los casos. Por ejemplo, el rey Usías intentó hacer cosas del sacerdocio que no le eran permitidos, le trataron de impedir, y como él entró a la fuerza porque era el rey, se quedó leproso. Porque Dios no iba a permitir un rey que al mismo tiempo cumpliera la función de sacerdote, porque eso estaba reservado para Jesús. Pero lo interesante es que cuando uno lee las genealogías de Mateos y de Lucas, aparece que cuando lo llevan a aquel lugar, lo ven al Cordero de Dios en ese establo, en ese pesebre, y van a honrar a José, a María y al niño Jesús. Pero también hay cosas interesantes, por ejemplo, que narra la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con, lo habíamos mencionado, con el sumo sacerdote, amén, con Anás y con Caifás. ¿Sabés que cuando iban a presentar un sacrificio, cuando por ejemplo una persona pecaba en el Antiguo Testamento, tenía que presentar el cordero y el sumo sacerdote tenía que poner las manos sobre el cordero, pero al mismo tiempo la persona que era pecadora tenía que poner también las manos? Y entonces lo agarraban fuerte. Por eso a Jesús, el sumo sacerdote, lo agarra a golpes en la cabeza y le desfigura el rostro. ¿Por qué? Porque era el Cordero de Dios. Entonces, la imposición de manos, en este caso violento, tenía que hacerse hecho porque si no, no hubiera sido presentado el sacrificio. Gloria. Cosas que son muy interesantes, por ejemplo, que yo se los quiero transmitir a la audiencia. Por ejemplo, ¿por qué Jesús comienza su ministerio en Galilea? Ya estaba anunciado tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Pero sabés que el primer reino que es cautivo a través de los asirios son los reyes del norte, las 10 tribus del norte. Y justamente a hacer toda esa parte de Neftalí, de todo esto, eran los lugares donde habían sido llevados por causa del pecado. Y la gracia y la misericordia de Dios era, como yo ya me llevé cautivo a todas las tribus de Israel, voy a traer sobre la tierra de Israel la misericordia, y ahí va a ser presentado en Galilea de los gentiles el mensaje del Evangelio. Qué cosa interesante, ¿no? Sí. Porque hay muchas cosas que concuerdan en esto. Cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga de arriba abajo. Amén. Pero fíjate que el velo había sido preparado en el Antiguo Testamento a través del mandamiento que Dios le había dado a Moisés. Y en el tabernáculo que estaba en el desierto, cosas muy interesantes, era que todo el tabernáculo tenía que ser hecho con cortinas, una parte roja, otra parte que era lo que vendría a ser el granado o lo que vendría a ser el vermellón, y al mismo tiempo el rojo. El azul, el rojo, y en el medio lo que venía a ser el color grana. Amén. ¿Por qué? Porque el azul representa el cielo, el rojo representa la tierra, pero la mezcla del azul con el rojo da el color justamente púrpura, que es el que tenía que ir en el medio. Cuando Jesús lo van a sacrificar, le ponen un manto color púrpura, porque ahí quería decir, está uniendo el cielo con la tierra. Pero aparte, hay una maldición muy grande. Cuando el hombre cae en pecado, por ejemplo, en el libro de Génesis, dice que a consecuencia de eso las mujeres parirían con dolor, pero el hombre le iba a sacar el fruto de la tierra y que la tierra iba a producir cardos y espinos. Entonces, cuando Jesús le hace una corona de espinos, está cortando con la maldición de la tierra que no iba a producir fruto. O sea, todo está calculado. Por ejemplo, Dios hace de la mujer de una costilla. Le saca una costilla, aparece el primer lugar donde se hace una anestesia general, porque se durmió, le saca una costilla y forma una varona. Cuando a Jesús está crucificado, el que está allá, el centurión, le clava una lanza en la costilla. No es casualidad. O sea, todo está, cada detalle organizado. A veces uno le pasa por alto todos estos tipos de cosas, pero realmente todo esto estaba preparado para que la gente entendiera, los estudiosos, aquellos que
son teólogos, pero también para la gente sencilla. Hay un hecho que a mí me encanta, por ejemplo, cuando Jesús se encuentra, va en camino por la Galilea y se le acerca un empleado del centurión, que eran extranjeros, eran romanos. Y le dice, mira, el centurión está pidiendo que su siervo está enfermo, pero él dice que él no es digno de que tú vengas a la casa. Y como es un soldado que manda a sus soldados, es un oficial que manda a sus soldados, los soldados van y lo hacen. Así que da la orden y mi siervo quedará sano al mismo tiempo. Yo me lo imagino, Jesús se agarró la cabeza y dice, ni en Israel he encontrado la fe de este hombre. Da la orden. Da la orden, nada más. Y después se enteró que a la misma hora, cuando dijo eso, había sucedido el milagro. Entonces, claro, son una cantidad de hechos que son extraordinarios, que ahora es lo que viene el tema de hoy. Porque muchos dirán, yo no necesito, para mí se me complicaría mucho leerme el libro de Isaías, teólogo, todos los pasajes de los profetas, todo eso. Y no es creo que solamente con leerlo. No solo con leerlo, se necesita tiempo. Pero mira, el testimonio mío, por ejemplo. Mi madre se convirtió a Cristo 3 años antes de mi conversión. Pero mi madre me hablaba de Jesucristo, yo era ateo, no creía en nada. Pero ¿qué pasa? Llegó un momento que yo tuve una crisis económica muy grande. Yo tenía un negocio de telas que se llamaba Tramatelas y perdí todo y quedé con una deuda de $100.000. Entonces mi madre me decía, Jesucristo es la única solución para tu vida. Amén. Entonces yo le dije, no mamá, estas cosas de religión son todo para hechos espirituales. Sí. Pero acá estamos hablando de dinero. Yo tengo una deuda de $100.000, perdí mi casa, perdí mi auto. Y entonces mi madre me decía, no, mirá que el Señor tiene la capacidad para solucionar este tipo de problemas. Amén. En este caso no es una enfermedad, no es un problema familiar, es un problema económico. Y bueno, tanto llegó así que el 10 de marzo del 82 yo estaba al borde de caer preso por cheques sin fondos y ahí pedí un encuentro personal con Jesús. Gloria a Dios. Y el Señor se me presentó. Y entonces, si se presentó, ya empezó a mover las manos. Fue un proceso que duró del 82 hasta el 84. Mi economía es cambiada totalmente. Gloria el negocio lo vuelvo a recuperar. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Fue mi experiencia. Acá no era cuestión de yo leer la Biblia, porque mi madre no me hablaba, me decía la Biblia. No, orá y pedirle que Jesús te solucione tu problema. Entonces yo empecé a aprender de que todo lo que pidiera en el nombre de Jesús, yo me lo iba a hacer. Pero yo no había hecho un curso teológico. Yo ahora después estudié teología. Claro. Pero al principio yo tenía mi problema. Como de pronto alguien está escuchando este programa y dice, mi problema es la enfermedad. Mi problema es la familia. Mi problema es un problema existencial. Yo no sé qué pasa después de la muerte, que es el gran tema de todo el mundo. ¿Qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Bueno, linda pregunta, ¿no? Claro, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aunque estés muerto, si querés en mí vivirás. Amén. Entonces, aquí el tema de la muerte lo soluciona de un saque. Fíjate que todas las filosofías griegas y todo se tornaban un tema sobre la muerte. Hasta hoy día la gente que no tiene solucionado ese tema es un problema enorme, es un problema existencial. Yo conozco amigos de mi época de estudio que nos reunimos, que me dijo, no hables de la muerte, por favor. No toques ese tema. No toques ese tema. Cada vez que se muere un amigo es un drama enorme. Claro, porque ¿y dónde se fue? ¿Y lo podré volver a ver? Todas esas preguntas que se hacen. Y no lo voy a ver más a través de toda la vida, y se terminó la vida de la persona. No lo vimos nunca más. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo me encuentro con otra realidad. Yo creo en el Señor Jesucristo, creo que el día que yo muera sé a dónde voy a ir. O sea, tengo resolucionado los problemas filosóficos más importantes. Sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Entonces ya con eso ya tengo paz y tranquilidad. La pregunta hoy sería, ¿sabés a dónde vas? Claro. ¿Sabés de dónde venís? Claro. Sé que Dios me creó. Primero, la Biblia dice que el rey David lo expresa en uno de los salmos, siendo embrión vio la gloria de Dios. No sé cómo Dios lo permitió, no sé la experiencia de David, pero como que David le hizo recordar cuando estaba en el vientre de la madre. Por eso nosotros no creemos en el aborto, porque ya cuando se junta un espermatozoide con un óvulo, Dios sella el alma y el espíritu, y ya tiene vida. Ya empieza a tener vida, aunque sea un día, 2 días, 3 días, ya tiene vida. Ya es vida. Pero ¿qué pasa? Después nacemos y empezamos a vivir, y la vida tiene un término.
Antiguamente, cuando uno lee el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis sobre todo, la gente vivía como Matusalén, 900 años. Oh. Después se va achicando el tiempo y termina en 120 años en la época de Moisés. Y después la misma palabra dice que la vida del hombre será 70 años y los más robustos 80. Acá está ahí uno. Robustito. Sí, porque estoy en la mitad. Estoy en 74 y voy a cumplir 75 dentro de poco. O sea, que yo estoy entre los robustos. Robustito. Después de los 80 no sé, porque hoy tengo una cantidad de gente que está viviendo 90, 100 años. Pero no importa, la vida es limitada. En una eternidad, 90 años no es nada, es un puntito. Pero imaginémonos dentro de 100.000 años, dentro de 200.000, dentro de 1.000.000 de años. Aquel que cree en el Señor Jesucristo, Jesucristo, por ejemplo, se encontró crucificado y dos ladrones, uno a un lado y otro al otro. Uno lo insultaba y le decía, si eres el Mesías, bájate de la cruz. Claro. Pero el otro le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Que él lo estaba reconociendo. Y Jesús le dice esto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ese hombre muere, y cuando muere también Jesucristo, muere la carne. Muere la carne, pero él vivió eternamente, porque le dio una promesa por haber creído en Jesús. Que eso a mí, hubo un tiempo que yo iba mucho a los hospitales, y mi madre también, mi madre se enojaba enormemente porque dice, yo le predico a la gente, oro por ellos, los entrego a Cristo y cuando voy a los 2 días al hospital se murió. Y yo digo, no, tranquilo. Bueno, llegaste justo. Llegaste justo. O sea, me ha tocado experiencias. Yo recuerdo hace unos años atrás, una íntima amiga de mi esposa, bastante joven, no llegaba a los 40 años, estaba muriendo. Oh. Y entonces yo dije, denme la oportunidad. Claro, como era joven, toda la familia tenía la prioridad para entrar en un CTI, ¿no? Pero ese día, cuando yo voy, no vino ningún familiar. Y un primo me dice, mira, ya que viniste, aprovecha que no vino ningún familiar directo, madre, padre, esposo, hermano, anda y entra. Y entonces yo entregué esa vida, porque todavía tenía un hálito de vida, y le pedí que me hiciera señales con la mano apretándomela. Me pasó lo mismo con mi mamá, ¿sabes? ¿Sí? Mi mamá también, en el último momento, ella había recibido a Jesús, pero en el último momento no podía hablar. Le digo, mamá, si lo aceptás, haz así 2 veces. Y lo hizo. Y lo hizo, y en la misma noche, un par de horas, partió. Bueno, ahí está. Cuando uno hace eso, está asegurando que la persona, porque la salvación viene por creer. Amén. Y en la misericordia de Dios. Y bueno, si llevó toda una vida que no tuvo a Cristo en el corazón, pero en el último momento se arrepiente y lo recibe, bueno, es una oportunidad que da el Espíritu Santo. Es lo mismo que le pasó a este hombre que estaba crucificado al lado de Jesús. Claro. En el último minuto. Claro, porque después se murió el hombre. Claro. Entonces, esto es muy importante para que la audiencia de este programa esté escuchando este programa, que hoy le puedan entregar su vida a Jesús, porque en definitiva es Jesucristo la clave de la salvación. Por eso Jesús decía, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, eso es vivir. Pero no solamente la vida eterna, sino la vida en esta tierra también. Yo entendí ahora, por ejemplo, lo que significa el gozo y la felicidad. Hace muchos años atrás había un programa hecho por la Iglesia Bautista que decía felicidad empieza con fe. Y lo hacían en un programa en el Radio Espectador. Y tenía en Avenida Italia un cartel que decía felicidad empieza con fe. Y abajo decía en Jesucristo. Me encantaba eso. Entonces, la fe se empieza a desarrollar cuando uno recibe a Jesucristo como Salvador personal, y hay algo que recibimos por fe, que es la presencia del Espíritu Santo. Amén. Que viene a nuestro corazón, que ya fue dicho por Jesús a los discípulos. Dijo, es necesario que yo me vaya para que venga, y Él estará con ustedes hasta el fin. Y lo llevará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, cuando yo recibí a Jesucristo como Salvador personal, ahí algo empezó a pasar en mi vida, porque es algo que vos no sentís, pero es que la presencia del Espíritu Santo empieza a vivir en nuestro corazón. Y es el que te da la oportunidad de entender y comprender las Escrituras. Porque mira, yo cuando era joven hice el liceo en el Joaquín Suárez, y una de las materias que me tocó en literatura era estudiar los Salmos. Lo estudié desde el punto de vista poético, sus rimas en el hebreo, todo eso, pero no pasó de eso. Uno puede dar, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, el libro de Job, que a veces lo dan en literatura, pero eso no te lleva a la salvación, con eso es un hecho literario.
Sí, Y es letra. Sí. Es letra. Me he encontrado, mira, hace unos cuantos años atrás, me invitaron a un candidato a la presidencia del Uruguay a verlo antes de las elecciones. Y me dijeron, mira, como es gente que a veces ha colaborado y está de acuerdo, quiere recibir a líderes evangélicos. Y fuimos una delegación de 6 o 7. El líder, que no lo voy a nombrar, No, dejémoslo sin publicidad. se había agarrado la Biblia y se dio un tremendo mensaje. Wow. Claro. Te estaban esperando. Claro, porque vos agarrás, sabés manejar literatura y vos podés armar un mensaje. Vos podés hablar de Jesucristo, podés hablar de los profetas, podés hablar de la Biblia. Pero una cosa es hablar desde el punto de vista histórico y preparar un mensaje, porque ahora, por ejemplo, ahora está de moda, lo que está entrando ahora es que es la inteligencia artificial. Ah, eso es tremendo. Claro, la inteligencia artificial agarrás y pones, Poner el salmo y quiero dar un una mensaje previa. sobre esto. Te lo arma todo, pero de ahí no hay dirección del Espíritu Santo. Entonces probablemente la gente diga, qué lindo mensaje, qué bien que armó toda, pero no pasa nada con la gente que recibe la palabra. Yo creo en la unción del Espíritu Santo. Sin unción estamos... Claro, cuando uno tiene una palabra que viene de parte de Dios, produce un efecto en las personas, que eso es lo que espero que la audiencia de este programa lo esté recibiendo. Y lo va a recibir. Porque esto estamos dando algo del corazón, algo que surge no por la parte intelectual, sino por la parte del espíritu. Y yo creo que Dios está tratando con muchos de los que están escuchando este programa porque necesitan de Jesús, necesitan de la salvación. Y hay algunos que se justifican diciendo yo creo yo por ejemplo me considero católico, otros me han dicho yo soy evangélico o protestante. O yo creo en Dios a mi manera. A mi manera. Pero mira, me pasó, yo tengo un trabajo secular que trabajo recibiendo estudiantes que vienen a estudiar español en una academia, la Academia de Uruguay. Nosotros le damos estadía, desayuno y cena, a veces se quedan 1 mes, 2 meses. Y me acuerdo que me vino un alemán y me dice, tú sos pastor, yo también soy protestante. Me dijo, y yo le digo, no, yo protesto, no tengo nada de protestar, pero... Soy por lo menos cristiano. Entonces le digo, y decime una cosa, ¿y vos dónde te congregás? Dice, yo estoy en Alemania, pero yo voy 1 vez al año. Semana Santa, me voy un día. Y yo soy creyente porque mis padres, cuando yo nací, me anotaron, y yo estoy inscrito en la iglesia. Amén. Protestante, estoy inscrito ahí. ¿Fuiste bautizado? No, tampoco, yo no fui bautizado. Bueno. Pero yo soy creyente, yo soy protestante. Porque entonces yo le dije, esto no te hace la salvación. Entonces le dije, quiero que vengas a la congregación. Y bueno, vino y estaba con unos ojos así, porque nunca había escuchado a la gente cantando, porque me decía, en Alemania donde yo estoy, la gente canta el aleluya, viste, como lo que viene a ser la obra clásica. Sí, la ópera. La ópera. Y entonces dice, pero esto de que la gente salte, que está con emoción, que canta que se le caen las lágrimas, que cantan esto, Nunca había lo visto. esto. Y me dijo, Álvaro, ¿me permitís filmarlo? Porque yo lo quiero llevar para Alemania, esto que filma todo. Y me acuerdo que ese día había ido con un muchacho que era de Noruega. Y entonces él agarró y dijo, yo también lo voy a llevar, porque si a mí me encantaría, si yo en Noruega tuviera una iglesia como esta, yo asistiría, porque la música me encanta, y no entiendo mucho la palabra, pero se nota que acá la gente es sincera. El espíritu. Sí, era el espíritu que lo estaba tocando. Pero ¿qué pasa? Eran creyentes protestantes teóricos, pero nunca habían tenido un encuentro, y estaban apuntados en un libro como ahí. Viste que a veces los mormones pasa lo mismo. Sí, como una membresía. Te cagan una membresía del padre, del abuelo, y todavía se bautizan por los muertos por las dudas que si tu abuelo, tu tatarabuelo no se van a perder. No, acá es una cuestión personal. Así acá no hay mejor bautismo que el del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, más allá del Espíritu en aguas, del bautismo en aguas, lo mejor es el bautismo del Espíritu, ¿no? Bueno, ahí está la experiencia que uno empieza. Juan el Bautista dijo, él los va a bautizar en agua y en el Espíritu Santo y fuego. Entonces ya Juan el Bautista prepara el ambiente para eso. Y cuando Jesús se encuentra con los discípulos, le dice, esperen ser investidos de poder, no arranquen todavía, quédense en el aposento alto esperando. Y ahí la gente, cuando él se va delante de la gente, estuvo 40 días presentándose a los discípulos.
y a la gente que creía en él, algo interesante, ¿no? Nunca se le presentó un incrédulo. Si hubiéramos sido nosotros, Pilatos, mirame, vos no creías en mí, mira aquí estoy vivito. O, por ejemplo, a los líderes de la religión judía, Anás, Caifás, miren, Anás, Caifás, mira, acá estoy, no se les presentó. No, al revés, se le presentó a quienes habían creído, porque entonces a los que habían creído al verlo resucitado, claro, dieron su vida. ¿Quién me va a impedir ahora si yo lo vi personalmente? Es muy interesante esto. Entonces la experiencia de uno lo sella el Espíritu Santo. Entonces por el Espíritu Santo te ayuda a dar la palabra, que es lo que estamos tratando de hacer hoy. A través de este programa de radio estamos llegando a una gran cantidad de gente que le estamos explicando esa experiencia personal con Jesucristo, que es en sí el Salvador del mundo. Por eso la palabra Yeshua viene justamente de la palabra hebrea que quiere decir el Salvador, del Mesías. Amén. Es el Salvador, es el ungido de Dios. Y ese es el que nosotros estamos tratando de llegar a toda la audiencia de esta radio Neftalí. Gloria a Dios. Porque si hubiera 1, 10 o 20, bueno, seríamos los más felices que pudieran encontrar en Jesús. No decir creo en Dios, sino decir yo creo que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Amén. Para morir en culpa nuestra. Este es el mensaje del Evangelio, muy sencillo. Porque a veces me dicen, es medio complicado todo esto. No es nada de complicado. Cada uno de nosotros le hemos fallado a Dios, de una forma o de otra. Cada vez que hay un estado de conciencia que uno lo sabe cuando uno hizo las cosas que están mal. Y hay veces que eso te lleva a un sentimiento de culpabilidad. Que la culpabilidad ha sido tratado de solucionar a través de las religiones, a través de las filosofías, a través de muchos actos que podríamos decir tipo religiosos, pero en Grecia, por ejemplo, la culpa era todo de los dioses. La mala voluntad, dice en la Ilíada y en la Odisea, la mala voluntad de los dioses hizo que yo hiciera un desastre, matara a todo el mundo, la guerra de Troya, todo se armó porque la mala voluntad de los dioses estaban contra mí. Entonces, claro, vos hacías algo mal, la culpa la tiene Dios. Pero en el oráculo de Delfos, que tuve la oportunidad de ir, ahí el que hacía el oráculo empezó a plantearse, no es tan así. Y entonces viene el tema de conócete a ti mismo. O sea, no le eche la culpa a los dioses, porque llega un momento, creo que es en la Ilíada, que dice, los seres humanos nos echan la culpa de esto y nosotros no tenemos nada que ver con esto. Sí, está muy bueno el diálogo. Sí, es que Homero y todo ello hicieron unos diálogos en la cual los dioses del Olimpo dicen, no, nosotros no tenemos la culpa, nos están echando que nosotros somos culpables, son ellos. Sí, claro. Entonces en el oráculo de Delfos aparece, conócete a ti mismo, o sea, conócete tus reacciones, no vas a estar culpando a los dioses, entonces te lleva la culpa personal. Y una de las cosas que hace un cambio muy grande el mensaje de Jesucristo es que te hace englobar a todo el mundo con la culpabilidad. Todos somos culpables. Entonces, ¿quién nos va a perdonar de mi culpa? Y ahí justamente aparece el nombre, Mesías, el Salvador. Jesucristo quiere decir el Salvador. Amén. Él, en la cruz, cuando lo matan, Él se está llevando todas nuestras faltas. Cuando creemos que Él se llevó la culpa y la clavó en una cruz y su sangre fue derramada, entonces ahí estamos recibiendo el mensaje del Evangelio, que es, Él se llevó la culpa, por lo tanto, al recibirlo como Salvador, la culpa ya se me va. En un momento, toda la culpa de todo lo que me estaba afligiendo, de cosas que fui culpable, se va, se terminó. Porque el que te perdona es Dios. Amén. Ahora, que los hombres no te perdonen, eso claro, eso son consecuencias, pero la Biblia habla de que nosotros debemos perdonar y Jesús insistió muchísimo en el Sermón del Monte, la famosa oración del Padre Nuestro, habla 2 veces que nosotros tenemos que perdonar. Gran mandamiento. Claro, si no perdonamos, aquí tenemos problemas nosotros. ¿Por qué? Porque Él se llevó toda la culpa. O sea, Él, al que crea que Él se llevó la culpa, lo tiene como, le da la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Porque antes todos nosotros éramos criaturas de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Los animales, las plantas, las aves, todo. Pero hay una diferencia muy grande. El ser humano tiene algo que no tienen los animales. Tiene espíritu. Amén. Entonces, hay que ver la diferencia. Los animales tienen cuerpo y tienen alma. Vos agarrás un perro, le tirás de las orejas y te va a agarrar un mordiscón. Claro. Pero vos lo acariciás y te va a mover la cola. Son emociones.
pero nunca viste un perro orando. Ni una vaca diciendo Dios. No, bendito y alabado sea el Señor. Tampoco. No. ¿Por qué? Porque al ser humano Dios le ha dado algo que se llama el espíritu. Y el espíritu es algo que te comunica con Dios. Amén. A través de justamente Jesucristo. Cuando uno recibe a Jesucristo, esa parte del espíritu que estaba selladita, chiquita, que solamente estaba ahí solamente para creer, para que en la oportunidad pudieras creer. Bueno, en el momento que tú crees, el Espíritu Santo empieza a entrar en esa parte del corazón y empieza a activar la vida, que entonces después nosotros podemos desarrollar la vida espiritual, orando, leyendo la Biblia, congregándonos, buscando realmente de Dios. Entonces la parte espiritual empieza a crecer en nuestras vidas, y entonces cuando tenemos el balance entre el cuerpo, el alma y el espíritu, somos personas felices, completas. No nos tenemos que pasar ni un lado ni para otro, porque yo conozco gente que son extremistas. Sí, ya estamos, creo que a una altura un poco no. de allá en el cielo. Yo, por ejemplo, soy un pastor que veo el fútbol. No digas eso porque... No, perdimos ayer. Me gusta hacer deporte, me gusta encontrarme con gente y tengo amigos que... Pero usted vive acá en este mundo, ¿no? En este mundo. Vivo acá. Ah, gloria a Dios, claro. Menos mal. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi tiempo de búsqueda de Dios, de trabajar dentro de la obra involucrado, como lo estamos haciendo hoy en este programa, de leer la Biblia, de orar, pero también tengo los tiempos para hacer mis mandados, ir a la feria a comprar la comida, ponerme a charlar con un vecino de política, de fútbol, del tema que sea, no tengo ningún problema. Entonces llevo una vida relativamente normal con una gran diferencia. Tengo a Cristo en mi corazón y entiendo todas las cosas que están pasando, no solamente ahora en este mundo, sino hacia dónde vamos, que era el tema existencial. Gloria a Dios. Y en estos tiempos que hoy... Hace mucho tiempo que yo no me conecto ni siquiera a un informativo, porque si me pongo al informativo creo que me caería un shock de emociones del mundo que... yo he aprendido, siempre yo estoy muy interiorizado lo que pasa no solamente en el Uruguay sino en el mundo. Me gusta mucho la política internacional, no practico la política ni tampoco digo a quién voy a votar, pero me interesa porque... yo leo todas las noticias y lo paso por el filtro de la palabra de Dios. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Entiendo que lo que está pasando hoy ya está escrito en la Biblia. Por ejemplo, me dolió mucho el terremoto de Marruecos el otro día. La inundación. 11 grados, destructor. ¿Cómo se llama? La inundación en Libia, que mató 2.700 personas. Todos esos desastres, pero ¿qué pasa? Cuando yo leo la Biblia, me dice que todas esas cosas van a pasar. Entonces yo entiendo que estamos en un último tiempo, y cuando yo veo las noticias de todas las cosas que hoy día, por ejemplo, se están aprobando en todo el mundo, la ley del aborto, el casamiento homosexual y todo eso está escrito. Señales del fin. Señales antes del fin, pero que ya sucedieron. Pero no es el fin, no es el fin. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo leo todas esas cosas, no me llama la atención. Tengo que convivir con eso, lamentablemente, y tengo que decir, esto no lo voy a practicar porque está contrario a la palabra. Porque el conocimiento de la palabra te lleva, aunque esté permitido el aborto, yo no lo voy a practicar. Aunque esté permitido, por ejemplo, la ley de marihuana, yo no voy a fumar marihuana. Cuando está permitido el casamiento de homosexuales, yo no voy a casar a ningún homosexual ni ninguna lesbiana. ¿Por qué? Porque está contrario a los principios de la palabra. Pero no me asombra. Que todo esto esté pasando no me asombra. ¿Por qué? Porque son señales, como decías. Son señales. Nosotros analizamos el otro día la iglesia de Corinto. La famosa iglesia de Corinto. Sí. El apóstol le habla de una iglesia, usted sabe. Sí. Usted sabe. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la iglesia de hoy? Bueno. De Corinto. La de Corinto con la de hoy. Bueno, lo voy a llevar un poquitito más. En el libro de Apocalipsis aparece el mensaje de las 7 iglesias. Y yo encuentro 2 iglesias que son paralelas hoy día, que son las 2 últimas, la de la Odisea y la de Filadelfia. Cuando en la Odisea dice yo soy rico, no tengo necesidad de nada, es la práctica del materialismo, yo soy una persona bendecida porque tengo una casa, porque tengo ropa, porque te puedo viajar, porque te voy a hacer cosas. Y el Señor le dice, pero tú eres un desventurado, pobre y ciego. Lo ataca de una forma muy fuerte. Y es parte de lo que se está viviendo el mundo, no solamente el mundo en que vivimos, sino un tipo de gente creyente
que ha creído la ultra prosperidad y que tú sos bendecido si te tenés posesiones. Sí, la bendición sería material. Material. Pero por el otro lado está la iglesia de Filadelfia, que no tiene nada, pero que el Señor le dice, tú sos bendecido y te voy a librar de la prueba grande que se viene sobre el mundo entero, porque aunque tienes poca fuerza no has negado mi nombre. Entonces hoy también notamos una iglesia tipo Filadelfia que cuesta porque hay que trabajar, porque hay que ir en ómnibus para ir a un lugar, a otro. Hay un mundo que en este momento está contrario a todos los principios cristianos. O sea, hay una cantidad de luchas y oposiciones que es la característica que tiene la iglesia de Filadelfia. Pero retuvo el nombre del Señor. Entonces Dios dice, bueno, en este tiempo yo te voy a librar. Entonces son dos iglesias, yo he dado mucho el mensaje de las iglesias paralelas. La iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Estamos hablando para creyentes. Pero por el otro lado entiendo, por las profecías, que eso lo podemos dar en otro día. Bueno, ya lo dejamos abierto. Todo a través de la Biblia, todo lo que está pasando en este mundo y todas las cosas que te están bombardeando a través de la prensa de este mundo, los canales de televisión de este mundo y también todas las leyes que se están lanzando a través de las Naciones Unidas. Porque acá no es una cuestión que diga no es el gobierno tal, no, esto viene para la derecha, para la izquierda, para todo gobierno. Hay unas determinadas leyes que tienen que ser aprobadas en todas las naciones, si no, no hay préstamos bancarios. Sí. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, hay números que cubrir. Banco Interamericano de Desarrollo, no te dan un peso si esas leyes no salen. Bueno, esto es lo mismo que cuando uno va a pedir un préstamo, a ver cuánto tiempo hace que estás en el trabajo, cuánto cumpliste, cuánto es lo que aportás, todo es lo mismo. Y bueno, entonces el mundo que estamos viviendo es ese. Pero la clave de todo esto está en tener a Jesucristo en el corazón. ¿Por qué? Porque en medio de estas situaciones tan conflictivas y tan difíciles, el único que te puede sostener es la cabeza de la iglesia que se llama Jesucristo. Amén. Y aquí quiero volver a tocar un tema acerca de Jesús. Yo soy católico, apostólico, cristiano. Mi definición. Católico porque quiere decir universal, creo en la iglesia universal. Apostólico porque creo en el mensaje de los apóstoles que fue llevado. Pero mi cabeza no está en Roma, está en Cristo. Mi cabeza es Cristo. Y Jesús aparece, justamente el apóstol Pablo dice, nuestra cabeza es Jesucristo. Amén. Entonces, Él es el dueño de la iglesia. La iglesia fue hecha por Él. Y hay cosas interesantes porque Jesucristo habla de la iglesia. Y la iglesia viene del griego eclesía. Eclesía quiere decir asamblea, o sea, un conjunto de gente que se reunía. Es interesante que esto no es el tema de la iglesia no es un invento de Jesucristo. Jesucristo retoma un pensamiento que tuvieron los griegos. Los griegos, cuando tenía su famosa ciudad de Atenas y querían discutir todas las cosas, lo hacían en una asamblea que se reunía en el Areópago y en todos esos lugares para debatir los temas que estaban dando ahí. Cuando los romanos invaden Grecia, que amaban, los romanos respetaron mucho a Grecia, les gustó el idioma, pero aparte de eso dijo este tema de... El sistema que usan el sistema me gusta. Entonces el emperador, el Julio César, dijo, yo quiero que la gente se reúna en asambleas, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo voy a estar en el medio de ellos, dijo el César. Mirá qué cosa más interesante, ¿no? Entonces el César dice, todas las cosas que vamos a debatir y las cosas que salgan del Senado, quiero que lo discutan en pequeños grupos de 2 o 3. Pero ¿qué pasa? Como son leyes que estamos haciendo en el Imperio Romano, yo voy a estar presente cuando estén hablando de esos temas. Mirá qué interesante. Entonces, por ejemplo, se daba, supongamos, en Egipto estaba la ciudad, una de las ciudades más importantes, Alejandría. Entonces aparecieron unos romanos y dijeron, venimos a hablar con el rey, con el emperador, queremos que pagues los tributos a Roma y que se hagan tributarios y que el rey sea realmente el César. No, están locos, yo. ¿Y ustedes quiénes son? Nosotros estamos constituidos porque somos 3 que hemos venido del Imperio Romano y somos representantes del César. Díganle al César que se vaya. Sí, rey papá. Entonces ellos se iban y le decían, César, allá en Alejandría se niegan a pagar y tampoco son súbditos tuyos. Ah, sí. Ah, mira. Bueno, entonces prepararon una flota de barcos y mandaban los famosos ejércitos. Sí, sí. ¿Sabés cómo se llamaba el barco insignia? El barco insignia se llamaba Apóstol.
Sí, el barco que manejaba, que iba, porque siempre los barcos van con uno que va adelante. Al barco central se le llamaba apóstol. El que iba adelante en la cabeza. Cuando Jesús irrumpe en esta vida, en el momento justo, como dice el libro de Gálatas, ni antes ni después, Jesús retoma todo esto y le dice: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo voy a estar con ustedes. Amén. Hasta el fin. Y entonces nombra a los apóstoles, que nombra 12. Mirá qué cosa más interesante. Y entonces él habla de su iglesia. Y entonces, cuando aparecen en todos los lugares la iglesia que está en Corintio, la iglesia que está en Éfeso, la iglesia que está en Filipos, adquirían los nombres, los lugares donde se reunían en el nombre de Jesús. Eso es muy interesante saberlo. Qué lindo, qué lindo. Sí, sí. Yo creo que hoy estaría bueno que alguien, si necesita a Jesús, creo que es un lindo momento, ¿no? Porque Dios se revela en un día. Hoy es un gran día para todos aquellos que lo necesiten, que necesiten hoy a Jesús. Creo que, como dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Con ese texto me convertí yo. Ese fue mi texto. Clave. Acá. No, yo clave. No sé si conozco algún otro, pero ese lo tengo acá. Ese fue el que me cambió mi vida. Gloria a Dios. Porque mirá lo que son las cosas. Cuando yo sueño, en un determinado momento por mi crisis económica, siento una voz que me dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo nunca había leído la Biblia. Cuando yo vuelvo a mi casa y encuentro el Nuevo Testamento que me habían regalado 11 años atrás, lo abro y me sale justito en el Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 6. Y cuando yo leo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, dijo: eso fue lo que yo escuché en el sueño. Gloria a Dios. Entonces para mí a partir de ese momento fue mi texto clave, yo me convierto con ese tema. Bueno, mi papá se convierte con él, con ese mismo versículo. Tuve 3 años diciéndole lo mismo. Hola papá, ¿cómo está? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, la vida. Era testigo de Jehová. Mirá. Hasta que un día dijo, bueno, ¿qué quiere decir? Porque no lo entiendo. Porque viste que ellos no lo entienden, no lo toman como camino a Jesús, es como un profeta. Y bueno, él lo recibió y se convirtió. Gloria a Dios con ese mismo texto. Entonces yo entiendo que Dios a mí me dio la gran llave para todo lo que yo necesito. Exacto. Pero también te quiero decir que nosotros somos testigos de Jehová, porque nosotros estamos dando testimonio de Jesucristo. Y también somos los santos de los últimos días. Por eso yo me llevo en paz con todo el mundo. Digo, yo soy igual que ustedes. Testigo de Jehová, yo también soy testigo. Así que nos estamos identificando, porque no es la religión lo que te salva. No, es Jesús. Pero por eso hoy podemos invitar a toda la audiencia que están escuchando el programa. Como vos decías, hay gente que está escuchando este programa y nunca recibió a Jesucristo como Salvador personal. Sí, incluso en la radio, porque tenemos la FM, que alguien puede estar escuchando la radio, no nos puede estar viendo y dice, bueno. Y mira, en el libro de Romanos dice una cosa muy importante. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Romanos 10, ¿no? Entonces, por eso quiero invitarte, si tú hasta ahora no has recibido a Jesucristo como Salvador personal, que lo puedas hacer en este mismo lugar. Amén. Ahí donde tú estás. Y simplemente lo único que te pido que cierres tus ojos en este momento, sí, para concentrarte un poquitito más. Y repitas esta oración, que es la clave de la salvación. Entonces tú vas a reconocer que sos una persona que sos necesitada, que sos una persona pecadora, que le ha fallado a Dios, le ha fallado a tanta gente, pero no te preocupes por eso. Pero repetí conmigo esta oración. Te amamos, Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. He escuchado la palabra. He escuchado la palabra. Y me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Y me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Pero he entendido que en la cruz. Fuiste preparado para eso. Fuiste preparado para eso. Y moriste en una cruz. Y moriste en una cruz. Llevándote todos mis pecados. Llevándote todos mis pecados. Y tu sangre fue derramada en la cruz. Y tu sangre fue derramada en la cruz. Para perdonarme. Para perdonarme. Así que en este momento. Te recibo como mi Salvador personal. Te recibo como mi Salvador personal.
Escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y séllame con el Espíritu Santo. Y séllame con el Espíritu Santo. En mi corazón ahora. En mi corazón ahora. Y tómame de la mano. Tómame de la mano. Y no me sueltes porque soy necesitado de ti. Y no me sueltes porque soy necesitado de ti. Y te doy las gracias por esta salvación. Gracias por la salvación, Jesús. Amén. Amén. Amén quiere decir que así sea. Amén. Si has hecho esta oración, es muy sencillo, las cosas no son complicadas. Conseguite una Biblia o la bajás en el celular, aquí en el celular, que está muy fácil. Yo ahora, por ejemplo, estoy utilizando mucho el celular, porque tienen varias interpretaciones, varias fotos. Todas y me simplifica, porque antes el libro era bastante pesado, pero acá podés contener... Es práctico. Tenés toda la Biblia acá. Entonces, empezá a leer la Biblia, sobre todo, no te confundas, empezá leyendo la vida de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y empezá a leer la vida de Jesús, porque en definitiva todo el Antiguo Testamento enfoca hacia Jesús. Entonces vamos a ir a la fuente, directo. Te abreviamos todo el camino. Entonces empezá a leer el Nuevo Testamento. Y la otra, empezá a congregarte. Por ejemplo, podés venir aquí a este lugar tan lindo que está en la calle General. La ubicación de este lugar es esencial. Sí, es un punto. General Flores y Domingo Aramburú. El Domingo Aramburú, frente a la Plaza de Goes, es un lugar ideal. Y, por ejemplo, si estás acá en Montevideo, si estás en otro lugar, busca un lugar por testimonio, averigua, che, una iglesia donde vivan y hablen de Jesús, pero aparte que sea de buen testimonio, o sea, que la gente que lo integra, el pastor y todo, sean gente que la gente diga, no, esas son buena gente, y viven lo que predican. Amén. Eso es muy importante. Entonces, te empezás a congregar. Y bueno, te presentás al pastor y le decís, mira, yo hice una oración escuchando el programa en Radio Nestalí, y ahora me vengo a congregar acá, y yo me gustaría eso de bautizarme, porque el bautismo no es para niños, ¿eh? Jesús se bautizó cuando tenía 33 años, no te estoy diciendo que si tienes 20 esperes a los 33 para bautizarte. No es el... no. Yo me bauticé a los 33 años. Gloria a Dios. Sí, me tocó. Gloria a Dios. Sí. Yo me convierto el 10 de marzo del 82 y me bauticé el 25 de agosto en plena fiesta nacional en las frías aguas del Río de la Plata en la playa de Carrasco. 25 de agosto con 5 grados de temperatura a las 10 de la mañana. Mira, esfuérzate y sé valiente. Yo estaba tan contento, yo soñaba con bautizarme. Gloria a Dios. Y me bauticé. Pero saber que también, aparte de la iglesia, aparte de presentarse y todo eso, que Dios es un Dios de lo imposible. Sí. Que Dios puede hacer lo imposible, convertir eso que hace la maldición en bendición para tu vida. Como lo expresaba Álvaro, decía, yo tenía mi empresa, estaba fundida, estaba todo arruinado, ya no quedaba nada. Y Dios transformó la maldición en bendición, lo sacó, lo rescató, pero tenemos que reconocer en nuestro corazón, más allá de pastores, más allá de religión, más allá de la palabra, la sinceridad ante Dios diciendo, yo te necesito. Y cuando yo tomo esa decisión, Dios viene. Porque cuando yo lo hice, yo no sabía si Jesús existía, si era el Padre, si lo que era Espíritu Santo, no sabíamos. ¿Acaso nosotros sabíamos cuando? No. Nada de eso. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, Jesucristo viene por nosotros y saber que este es un tiempo precioso para tu vida, porque hay mucha bendición para ti. Mira, una de las cosas que yo quiero decirles, que la historia mía es real, y yo era el dueño de un negocio que se llamaba Tramatelas y una cadena de boutique que se llamaba Mafalda. O sea, la gente que puede averiguar acerca de lo que fue mi testimonio. Y por el otro lado, hay otras situaciones que podemos aprovechar ahora. Hoy estuve mencionando a ese hombre, el centurión, que dijo, Jesús da la orden y mi siervo a la distancia será hecho. Entonces hoy nosotros estamos a través de estas vías, a través de este programa, y hoy vamos a orar por las necesidades de la gente. Te amamos, Jesús. Por ejemplo, gente que se encuentra enferma. Gente que le han Sanidad. dicho, ¿sabes una cosa? Lo que yo tengo es de por vida. ¿Viste cuántas esas enfermedades, por ejemplo, el asma, un cáncer, un problema de columna vertebral, un problema cardíaco que dice con esto no hay solución? Pero Jesucristo justamente es nuestro sanador. Amén. Por el otro lado, la otra realidad, ya lo dijimos, el tema económico, pero también hay otro problema que es hoy día más que nunca, es el tema de la familia.
los hijos, nietos, esposo que se fue con otro, la esposa que se fue con otra, porque el adulterio ahora es parejo para los dos lados, hogares destruidos, hijos que están en malas juntas, consumiendo drogas, que los padres no saben qué hacer, le están robando, gente con malas juntas, con malos hábitos, y el problema familiar es uno de los problemas grandes. Pero en todos ellos hemos encontrado en Jesucristo la solución del problema. Amén. Entonces vamos a hacer un llamado. En primer lugar vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por las necesidades económicas. Amén. Y vamos a orar también por los problemas familiares, que son las 3 cosas básicas. Amén. Señor y Padre nuestro, Sí, Señor. estamos delante de tu Te presencia. amamos, Jesús. Y creemos que en el nombre de Jesucristo presentamos a todos Todo aquellos lo que se pueden encuentran hacer. enfermos. Sí, Si en este Señor. momento estás enfermo, ahí en el lugar donde tú estás, Sí, poné la Señor. mano sobre el lado afectado. Si es el corazón, la pones Te aquí sobre tu amamos, pecho. Señor. Si es sobre tus piernas, sobre tus piernas. Si es sobre columna, pones la mano hacia atrás. Pero quiero que tú pongas la mano en la parte afectada. Y vamos a orar. Esto es un acto Te de amamos, fe nada Jesús. más. Sí, Señor. Señor y Padre nuestro, ahora mira a todos aquellos que han entendido que su organismo Te no está amamos, funcionando y como una señal de fe han puesto Sí, las Señor. manos sobre el lugar afectado. Ahora Jesucristo, Sí, Señor. tú en la cruz del Calvario no solamente llevaste nuestro pecado, sino por sus llagas fuimos nosotros sanados. Ya está Amén. en término del pasado, ya fue hecho por Jesucristo. Gloria. Así que recibe en este momento Sí, la sanidad. Señor. En este momento el Señor va a estar obrando de una forma tal que en este momento estás sintiendo como un calor Sí, en Señor. la parte donde tú pusiste tu mano y sientes como que una corriente de eléctrica está corriendo por todo su ser Gloria y a que Dios. Dios está haciendo la obra, Sí, Dios te está Señor. sanando. Así que recibe la sanidad en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, Dios mío, estuvimos hablando y tuve el testimonio de problemas económicos. Pero ahora, Te Dios amamos, mío, Jesús. Señor, necesitan cobrar una deuda incobrable. Te amamos. Necesitan un dinero que estaba perdido. Sí, Señor. Pero necesitan otros un mejor empleo, un mejor trabajo, una mejor remuneración. Señor, comienza a tocar porque tú vas a presentar delante de Sí, ti a Señor. personas, vas a hacer contactos divinos con gente empresaria, con gente que va a Gracias, sentir una Jesús. carga de darte un mejor trabajo. Sí, Señor. O vas a cobrar una deuda incobrable, o Sí, te van a Señor. devolver una plata que tú ya la tenías perdida. Sí, Señor. Señor, obra, porque los que están escuchando dice la Manifiéstate, palabra que Señor. por buscarle al reino de Dios y su justicia, las demás Señor. cosas que son las económicas vendrían por añadidura. Sí, Señor. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú eres Dice el poderoso, libro de Jesús. Miqueas. Ahora, Dios mío, mira los problemas familiares. Te amamos, Tu Jesús. palabra dice, cree tú y tu casa será salva. Amén. Señor, la salvación tiene que ver con una transformación en la familia. Sí, Señor. Señor, mira esos hogares que están separados, infidelidades del hombre, de la mujer, Sí, Señor. problemas que se llevan mal el uno con el otro, problemas con los hijos, Sí, Señor. con los nietos, Ayuda. con los padres, con los hermanos, Bendice, Señor. las familias destruidas, Dios mío. Bendice, Señor, Señor. comienza a unir, no sé cómo lo vas a hacer, Ay, pero Dios problemas esa familia, Dios mío, que cuando llega un cumpleaños, llega a las fiestas, o viene, Dios mío, un casamiento Jesús. o un velorio, es un problema porque se van a encontrar con gente en la familia que se llevan mal. Pero Te ahora, Dios amamos, mío, Jesús. restaura esas familias. La creación de la familia es tuya. Sí, Señor. Por eso tú sabes, Dios, cómo hacerlo. Así